todos y con todas. Es como que si el título de esta presentación hubiera sido especialmente diseñada para hoy. No es que esté muy concentrada hoy particularmente, así que me disculparán. Les traigo el saludo de Flor Pablo, la ministra de Educación del Perú, y de Patricia Andrade. Cuando me pidieron que yo presentara esto, dije, bueno, pero yo no soy la ministra y tampoco soy la viceministra y tampoco tengo, digamos, la misma ruta de vida de ellas. Yo soy profesora de aula, fui profesora de aula 21 años. 21 años trabajé con adolescentes entre 15, 16, 17 años, así que mi mirada siempre es desde allí y espero aportar a la reflexión hoy desde ese lugar donde me encuentro. Ya que hablamos en estos tiempos de desarrollar competencias, uno plantea que es competente desde lo que es y enfrenta las situaciones desde lo que es. Entonces, y no soy muy buena pasando estas cosas, pero bueno, vayamos. El objetivo de este foro es como que nos ayudemos a reflexionar todos juntos acerca de políticas educativas que estén en relación a la Agenda de Educación 2030, pero que también nos ayuden a pensar qué tenemos que lograr para que en las escuelas se generen cambios importantes en momentos como lo que estamos viviendo, pero sin olvidar el norte, que tiene que ver con cómo logramos realmente una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En realidad lo que nosotros buscamos presentarles son como dos cuestiones. Verán que nos hemos alejado un poco de los temas, pero quizás al final entiendan por qué. Lo primero que nos preguntamos es de qué crisis estamos hablando, o sea, cuando hablamos de migraciones, cuando hablamos de violencia urbana, cuando hablamos de desastres naturales, que a veces uno se pregunta si son realmente naturales o si son en gran parte producidos también por nosotros, o las mismas crisis de gobernabilidad o de gobernanza, nos preguntamos qué es lo que en el fondo hay de atrás. Y de eso vamos a conversar un poco ahora. Y luego, evidentemente, qué papel juega la educación y qué tensiones o qué desafíos tendríamos que enfrentar para que la educación realmente cumpla su rol. En la nota conceptual nos plantearon que entendemos la crisis como situaciones extremas que interrumpen significativamente el funcionamiento de los sistemas y pueden amenazar la estabilidad y la supervivencia. Pero luego también nos dijeron que muchas de estas crisis evidentemente vienen de afuera del sistema, pero nos preguntaban o nos preguntábamos nosotros también qué cosa es lo que dentro del sistema y dentro de las escuelas pasa o deja de pasar que hace que alguno de estos conflictos sean extremos. Pero primero vamos a ver esta parte de las crisis extremas y queríamos comentarles un poco cómo es que en el Perú habíamos generado algunas estrategias para apoyar a niños y niñas y adolescentes migrantes. Como todos sabemos, en el último tiempo se ha producido una fuerte migración venezolana y particularmente en la ciudad de Lima, de repente, no es que de repente, sino que era evidente que había muchos niños y niñas y adolescentes que quedaban fuera del sistema. Entonces, en Lima Metropolitana, en general, tenemos a niños y niñas que vienen de otras partes y como ustedes verán, tenemos de Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, España y Estados Unidos, pero nos es obvio que la barra de Venezuela es bastante más grande. En el año 2018 se hizo un monitoreo para generar un diagnóstico de la situación
de la matrícula de estudiantes venezolanos, se encontró que habían dentro del sistema 6.825, pero que habían alrededor de 10.000 que no estaban registrados. Y en ese contexto, en el año 2019, y realmente por la sensibilidad y yo diría la fuerza de la directora regional de Educación de Lima Metropolitana, se buscó dar respuesta, digamos, a esta situación. Y se generó lo que nosotros llamamos la estrategia Lima Aprende, que buscaba integrar, digamos, al sistema a todos los niños, niñas y adolescentes e incluso adultos que no estaban en él, ¿no? Y así se generaron dos estrategias que se inician en el año 2019 y que tenía que ver con lograr que se insertaran al sistema. Se aperturaron alrededor de 10.000 vacantes en inicial y primaria, pero como ustedes verán también, se generó una plataforma de registro para adolescentes y adultos. Lo interesante de esta estrategia es que no solo se buscó generar, digamos, las condiciones básicas para que el servicio funcionase, generando presupuesto, personal en general, plazas docentes, incluso mobiliario, sino que se buscó que este servicio lograra un poco acompañar y por eso resultó fundamental el equipo de soporte emocional itinerante que se formó, compuesto por psicólogos, docentes y trabajadores sociales, ¿no? En general, Lima Metropolitana tuvo que enfrentar una serie de retos vinculados a, como ustedes pueden leer ahí, identificar menores que estaban fuera del sistema, habilitar las vacantes, generar asistencia técnica para la matrícula, difusión de vacantes, necesidades complementarias y también todo un tema de hacernos conscientes de qué cosa es lo que iba a pasar en la escuela, cómo iban a convivir distintas culturas. Inclusive, yo antes de entrar al Ministerio de Educación, ahora en marzo, dirigía un proyecto de una fundación que buscaba trabajar el clima en el aula y tenía un componente vinculado a padres y madres de familia. Y lo que comenzó a suceder es que en estas reuniones de madres, básicamente, porque son las que asistían, había muchas madres venezolanas. El proyecto funcionaba en una zona que se llama Pachacamaqui, que está un poco afuera, y un colegio en particular fue focalizado para esta estrategia porque era bastante grande y había en realidad vacantes, ¿no? Y las dinámicas de estas reuniones con madres comenzaron a cambiar enormemente, porque teníamos a madres venezolanas y a madres peruanas, que además en esta zona hay mucha migración interna y que venían del Ande, y entonces era un tema cómo trabajar, porque la propia manera de comunicarse era diferente, ¿no? Y entonces comenzó a discutirse si esto está pasando con las mamás, qué cosa estará pasando en las aulas, ¿no? Lo cierto es que el programa ha comenzado a funcionar este año y la idea es que están involucradas 114 instituciones educativas y hemos logrado incorporar al sistema 5.813. Básicamente, estas estrategias están logrando funcionar debido al compromiso que se ha establecido en una serie de organizaciones y, diría yo, debido a la sensibilidad que tienen algunas personas y a este afán por lograr una educación más equitativa y más inclusiva, ¿no? Estamos en pleno funcionamiento, así que veremos cómo o qué resultados vamos teniendo en este tiempo. Entonces, decíamos que estas crisis de las cuales hablamos tienen que ver, muchas de ellas, con, digamos, factores exógenos a las escuelas, pero lo que más nos preocupaba en las conversaciones que tuvimos con la ministra y con la viceministra tenía que ver con esto que sucedía en las escuelas y que quizás estaba alimentando algunas de las cuestiones que estaban
sucediendo, porque en realidad la discusión es qué hacemos dentro del sistema y qué cosas hacemos dentro de la escuela, ¿no? Y en ese sentido, yo les decía que íbamos a complicar un poco la agenda de estas reuniones, porque nos preguntábamos en el fondo si detrás de todas estas crisis de migración, de violencias urbanas, de este descuido por el ambiente, digamos, a partir de nuestras acciones, no tenía que ver con alguna crisis más profunda del sistema o alguna crisis de paradigma. Todos sabemos que en la década de los 80 y los 90 como que se abre una ventana de oportunidad. Suceden una serie de hechos en América y en general en el mundo que nos llevaba a pensar que realmente habíamos avanzado, que se estaba asentando la democracia, que el discurso de los derechos humanos no solo era un discurso, sino que se iba a convertir en una realidad, ¿no? Y era, digamos, como yo suelo conversar con mis amigos, los profesores, era como que era políticamente incorrecto no decir que la democracia era la apuesta de todos nosotros y que la vigencia de los derechos humanos tenía que ser el norte. Sin embargo, hoy, en el año 2019, pareciera que eso está un poco en discusión. Pero en realidad, Delors ya en el año 96 comenzaba a advertir algunas cuestiones. Él decía, ¿no es cierto?, como todos ustedes pueden leer ahí, que en la mayoría de países del mundo se estaban dando una serie de fenómenos que denotaban una crisis aguda del vínculo social y particularmente él hablaba de cómo se estaba impugnando incluso la democracia. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros leemos? Lo que leemos es que si bien había esta promesa se fue debilitando por muchas razones, ¿no? Un progreso o un crecimiento económico, pero que no era o no permitía que todos mejoraran su calidad de vida. Habían sectores emergentes, pero que experimentaban insatisfacción. Comenzaba a generarse como crisis de identidad, se diluía en algunos lugares este sentido de país y de nación, como Delors lo decía. Comienzan a aparecer, digamos, escándalos de corrupción, ya no solo a nivel local, sino que involucra incluso redes internacionales. Bueno, es parte de los problemas que estamos viviendo en el Perú ahora también. También hay esta idea de una pérdida de sentido del bien común. La actividad ilegal ya no solo busca tener representación, sino que en algunos momentos busca estar o tener acceso directo al país, al poder. Y también veíamos que se reivindican como derechos algunos intereses que son excluyentes o particulares o de algún grupo en particular, y se fortalecen movimientos no solo en América Latina, sino también en el mundo, vinculados a discriminación, exclusión, xenofobia, con este tema tan fuerte de las migraciones. En general, se pone en cuestión los derechos de las minorías, ¿no? de aquellas personas que tienen alguna, digamos, condición o característica diferente de los demás. Yo siempre digo que eso de diferente de los demás siempre pone a uno de un lado, ¿no? Porque uno habla de los otros como si uno no fuera el otro del otro, ¿no? Y una cuestión que en el Perú nos preocupa, pero que creemos que no solo es una cuestión del Perú, surgen grupos antiderechos que aprovechan esta desconfianza que se da en instituciones y buscan, digamos, acceder al poder. Dentro de un momento vamos a profundizar quizás un poco en esto, y se está produciendo una revaloración quizás de autoritarismos que, digamos, buscan poner orden desde afuera.
Lo cierto es que muchas instituciones de la democracia están perdiendo credibilidad, pues mostrarían que no están siendo efectivas para resolver nuestra vida en sociedad. Y les hemos traído algunos datos que imagino que todos ustedes conocen, ¿no es cierto? La satisfacción con la democracia ha ido disminuyendo permanentemente, ¿no? En el año 2008 era un 44%, pero ya en el año pasado o al año pasado había bajado a 24%. ¿No? En términos generales hay una disminución de la confianza hacia las instituciones. La mayor institución en la cual confiamos los latinoamericanos es la Iglesia, lo cual en realidad, como veremos, tiene también algunas, digamos, ha generado algunos movimientos, sobre todo de las iglesias fundamentalistas de antiderechos, ¿no? Si bien ha bajado, en general en América Latina sigue siendo importante, a pesar de que en algunos países efectivamente la confianza en la Iglesia sí ha disminuido, como en el caso de Chile, ¿no? La confianza en el Congreso ha disminuido también, como ustedes verán en el Perú es solo del 8%, y bueno, hoy estamos en ese proceso, en particular en este momento. La confianza en el Poder Judicial disminuye también, ven ustedes ahí las cifras, y la confianza en los partidos políticos también viene bajando en los últimos años. El tema de la corrupción, parece ser que somos bastante laxos frente a esto, ¿no? En preguntas como cuando se sabe de algo corrupto es mejor quedarse callado, bueno, casi el 50% de la población dice que sí, ¿no? Y se puede pagar el precio de cierto grado de corrupción siempre que se solucionen los problemas del país. Bueno, el 40% está dispuesto a pagar el precio de la corrupción para solucionar los problemas. En el Perú, a raíz de una serie de hechos, se comenzó a, digamos, a poner de moda esta frase, roba pero hace obra, ¿no? Pero en realidad no solo es una cuestión de adultos. Me imagino que en sus países, al igual que el Perú, se generan una serie de, digamos, pruebas, por decirlo de alguna manera, vinculado a ciudadanía. En el Perú en particular tenemos una prueba, una evaluación, digamos, muestral en sexto grado de primaria. En sexto grado de primaria tenemos básicamente 12 años, ¿no? Y ustedes ven ahí algunas cuestiones que nos preocupan de un cuestionario de actitudes que acompaña una prueba de conocimientos. Pueden ver ustedes, 2 de cada 5 están en desacuerdo con que la democracia es mejor que la dictadura, ¿no? O sea, a los 13 años ya pensamos eso. 1 de cada 3 está en desacuerdo con que la democracia disminuye la corrupción, es decir, un sistema en el cual estamos apostando no está garantizando que la democracia, perdón, que la corrupción disminuya. La confianza en las instituciones del Estado parece replicar lo de los adultos, ¿no? Casi 9 de cada 10 no confía poco en los congresistas, pero en nuestro caso, en el caso de la presidencia, no es tampoco muy halagador. 4 de cada 5 no confía o confía poco en el presidente de la República, y 3 de cada 5 no confía poco en el Poder Judicial. Actitudes hacia el sufragio, 2 de cada 5 está de acuerdo con que cuando tenga edad para votar lo hará, pero lo hará por el candidato que le ofrezca trabajo, y 1 de cada 3 votará, pero porque es obligatorio. Y actitudes hacia la diversidad, esa que en el fondo deberíamos trabajar tanto en escuela y que pareciera que no estamos teniendo mucho éxito. 1 de cada 3, es decir, casi el 30%, se muestra en desacuerdo con tener compañeros en la clase o vecinos que hablen lengua originaria, y 2 de cada 3 se muestra en desacuerdo con tener compañeros de clase o vecinos homosexuales. En realidad esto no nos llama la atención, ¿no? En el año 2008, cuando se hace un evento sobre ciudadanía,
Cox, Reimer y Jaramillo, cuando presentan los resultados, ellos mencionan una encuesta sobre docentes que se había hecho en varios países de América Latina y los porcentajes de homofobia, xenofobia de los profesores eran muy altos. Entonces uno se plantea, ¿no?, si todo esto tiene un alto contenido valórico y los valores se desarrollan a partir de experiencias y a partir de modelos, si los propios docentes tienen, digamos, actitudes como estas, es difícil que logremos revertir lo que estos niños o niñas y adolescentes, bueno, en este caso niños y niñas pueden estar sintiendo o pensando. Y bueno, nosotros también participamos, no sé cuántos de sus países participan en esta encuesta o evaluación internacional, el ICS, en el año 2016. Acá estamos hablando de adolescentes ya de segundo de media, es decir, alrededor de 14 años, y digamos que no es muy diferente los hallazgos, ¿no? 1 de cada 3 piensa que los gobernantes deben hacer valer su autoridad aunque violen los derechos de las personas. O sea, eso pensamos en la escuela. 1 de cada 3 cree que el gobierno debería cerrar los medios de comunicación cuando critiquen. Esto especialmente me parece bastante grave porque la posibilidad de rendir cuentas o la posibilidad de vigilar pareciera que no es algo importante. Bueno, yo les puedo contar que cuando discutíamos el currículo en el Perú se planteaba que los chicos debieran aprender eso y ni siquiera dentro del Ministerio de Educación estábamos de acuerdo con que esa era una capacidad importante a desarrollar en los y las estudiantes. 3 de cada consideran que la concentración del poder en una sola persona garantiza el orden. Así que digamos que el autoritarismo está bastante cerca de sus imaginarios. Bueno, lo de la corrupción lo pueden ver ustedes ahí y lo de la equidad, tenemos 2 indicadores con respecto a la posibilidad de las mujeres a gobernar y con respecto a la homosexualidad. En realidad no son muy diferentes de los resultados que salieron en 6º grado. Y acá ustedes pueden ver también algunas cosas que pueden llamar la atención. Primero, una cuestión que discutíamos dentro del ministerio tenía que ver con este porcentaje que aparece, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ni bueno ni malo. Es decir, ni siquiera generamos la posibilidad de deliberar de manera razonada, tener una posición, simplemente ni bueno ni malo. O sea, ¿qué piensa sobre que las personas pueden criticar públicamente al gobierno? Ni bueno ni malo, 40%. Las personas pueden protestar si creen que una ley es injusta, 26%, ni bueno ni malo. Las diferencias de ingresos entre las personas ricas y pobres son pequeñas. Los líderes políticos dan trabajo a sus familiares en el gobierno. El 43% piensa que ni bueno ni malo. Y entonces, ¿se acuerdan que les dije cuál era el tipo de crisis que queríamos trabajar? A nosotros nos preocupa muchísimo este tema y entonces la pregunta es ¿qué papel juega la educación? ¿Qué cosa tiene que pasar en nuestras aulas? Y para que pase algo en nuestras aulas tenemos que tener políticas educativas bastante claras, concretas y efectivas, lo cual implica, como vamos a ver dentro de un rato, pensar en una triada que tiene que ver con el currículo, con las escuelas y con la pedagogía que fomentamos en las aulas, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que la crisis puede ser una oportunidad. Sin embargo, lo que ha estado pasando en escuelas parece que no es suficiente en el sentido de asentar algunas actitudes, disposiciones afectivas, pero incluso una serie de posiciones razonadas acerca de la democracia, ¿no? En general, lo que sentimos es que los sistemas educativos han tenido dificultad para estar a la altura de los retos del siglo XXI, ¿no? Creemos que lo que está sucediendo está poniendo en jaque
enfoques de desarrollo humano, de sociedades igualitarias, y lo que está ganando terreno es el debilitamiento de los sistemas democráticos. La democracia, en vez de afirmarse como promesa de sociedad de iguales, está puesta en cuestión. Pero, además, lo que nosotros vemos es que el sector educación se ha convertido en un campo de disputa del poder, justamente porque en realidad debería tener una gran potencia, ¿no es cierto?, para producir cambios. Yo no sé si ustedes, bueno, acá hay varios peruanos, así que los peruanos lo conocen, no sé si los demás conocen cómo en el último tiempo el sector ha sido puesto en jaque por el Congreso, ¿no es cierto?, de la República. En los últimos 3 años hemos tenido 5 ministros, algunos de ellos censurados por el Congreso, lo cual, como ustedes imaginarán, es bien complejo trabajar en el sistema, ¿no? Porque cambia el ministro, cambian los viceministros, pero ya quisiera que solo cambiaran ellos. Cambian los directores, cambian el grupo de especialistas, pero además, ¿no es cierto?, en el último tiempo lo que se ha producido es que se han judicializado algunos temas vinculados al sector, ¿no? Hemos tenido una última comisión de educación donde finalmente se quiere, porque todavía no ha pasado al Pleno para que esto se haga realidad, acusar constitucionalmente a varios exministros y básicamente, si ustedes leen el informe, tiene que ver con 2 cosas, con haber incluido el enfoque de género, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ve las páginas, la página que citan para hacer la acusación es una página que habla de masturbación, porque parece que ser que de eso no podemos hablar en escuela, o que habla de género, pero también, y esto es fundamental para el ejercicio ciudadano, ponen en cuestionamiento la discusión que se plantea en muchos de nuestros materiales con respecto a la historia reciente, ¿no?, que también es un campo de disputa, ¿no?, ese campo de la memoria histórica. Entonces, y hay ahora un último proyecto de ley donde se busca que los padres de familia tengan injerencia en la vigilancia de los libros, lo cual, además de que es imposible de manejar porque no sabemos, debilita, como dice Miguel en uno de sus artículos, esta idea de lo público que debe tener la educación, ¿no? Pero además, otro dato que para nosotros es importante, nosotros tenemos un monitoreo de prácticas educativas, no sé si en sus países se dará, monitoreamos varias prácticas, pero la que acá me parecía importante traerlas. Nosotros tenemos un desempeño docente muy importante que tiene que ver con la generación del pensamiento crítico y el razonamiento, que es esencial, creemos, para el ejercicio ciudadano en escuela. Y sin embargo, el pensamiento crítico y el razonamiento solo es promovido por el 10% de los docentes en el país. Por otro lado, el involucramiento de los estudiantes, como ustedes ven, es poco. Y entonces, cuando uno se pregunta qué cosa es lo que pasa con los adolescentes, por qué pierden vínculo con la escuela, por qué salen de la escuela, quizás habría que investigar qué es lo que pasa allí. Y entonces, la escuela, ¿qué tiene que pasar en la escuela? ¿Qué cosa es lo que creemos que no estamos logrando para generar esa esperanza, ese campo de oportunidad que se habló en la década de los 80 y los 90 y que parece que está comenzando a cerrarse y que creemos que tenemos que tener una lucha frontal para defender aquella utopía o aquellos ideales que buscábamos, ¿no? Hay un educador que se llama Malpica, mexicano, que él habla que la calidad educativa tiene que ver con la coherencia entre 3 cuestiones: el perfil de egreso, las experiencias de aprendizaje que se generan en escuela para lograr ese perfil de egreso y, evidentemente, los logros o las competencias que finalmente pueden desarrollar. Creemos que esto, si bien está planteado para las escuelas en particular, tendríamos que o podríamos utilizarlo también para el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de educación queremos? Lo primero que tenemos que tener claro es que hay que generar un vínculo entre el para qué, el qué y el cómo.
porque lo que creemos es que muchas veces los currículos han estado muy bien desarrollados, es decir, hay los para qué, hay los qués, pero no logramos cambiar lo que pasa en las escuelas, no logramos cambiar fuertemente la pedagogía, y entonces se produce un divorcio entre estas dos cuestiones, ¿no? Y otra de las cuestiones que creo que tenemos que tener claro es que la educación es una apuesta política. En algún tiempo en el Perú, digamos, por ejemplo, en esta discusión sobre nuestra historia reciente, incluso algunas personas dentro del sector lograban o planteaban que la educación o que sobre este tema el Ministerio de Educación era neutro. Y yo me preguntaba a qué se referían con que era neutro. Porque el Estado peruano no debe ser neutro, tiene que tener muy claro cuáles son sus apuestas, tiene una constitución, tiene derechos fundamentales. Entonces, ¿a qué llamamos neutralidad? ¿Por qué? Porque en realidad la educación, como la UNESCO plantea, no es ni política ni culturalmente neutra. Pero el tema es que la educación tiene, digamos, se basa en una serie de imaginarios de una sociedad que se quiere forjar, pero el generar esos consensos o esos imaginarios comunes es un trabajo muy grande, ¿no? Estamos en una tensión entre seguir diciendo que la escuela es transformadora, pero por otro lado que estos proyectos educativos deben ser consensuados, ¿no? Y entonces la discusión está en qué entendemos con que deben ser consensuados. Y en ese sentido, Operti, en un documento, plantea que el Estado, que es garante del derecho a la educación, debe reconocer y amparar el derecho de personas, familias y comunidades a tener capacidad efectiva de elección. Cuando yo leía eso, yo decía, uy, Dios mío, la ley donde los papás pueden mirar, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué cosa es lo que se plantea? Que no puede renunciar a ser garante de una estricta observancia de valores y referencias universales, y esto lo vinculamos directamente a la vigencia plena de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el perfil, ¿no? Lo primero, como ustedes se darán cuenta, hablamos de competencias, ¿no? Pero entendidas como ese actuar ante múltiples realidades. Lo que creemos es que la escuela, de una vez por todas, debe abrir puertas, ventanas a la realidad y comenzar a seriamente generar una serie de competencias para que nuestros niños, niñas y adolescentes se involucren con esa realidad. Creemos además que este es el mecanismo más importante para que se involucren en sus propios aprendizajes, porque cuando uno mira su entorno y quiere resolver su entorno, pedagógicamente es muy potente para vincularlos, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que se habla de competencias de distinto tipo, pero finalmente lo que queremos asentar es que en estos momentos de crisis lo que la escuela no debe hacer es renunciar a generar competencias ciudadanas, a formar en ciudadanía y a generar o acercarnos a esta utopía democrática donde todos nos reconocemos como iguales, ¿no es cierto? Y somos responsables ante el bien común y la vigencia plena de los derechos humanos, donde se reconozcan las distintas diversidades de género, identidades individuales y culturales en países como el nuestro, además que son multiculturales, donde la interculturalidad se haga realidad, no solo sea declarativa. En el Perú lo que decíamos es que la interculturalidad se reconoce mucho en las fiestas patrias, en la comida, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el verdadero diálogo intercultural que estamos generando, ¿no? Y esa es una de las grandes demandas, ¿no? Cuando discutíamos el currículo que se estaba generando en el Perú, decíamos la ciudadanía debería ser democrática, debería ser intercultural, debería ser ambiental, ¿no? Y ya nos llegábamos a tantos calificativos que finalmente dijimos hay que fomentar el ejercicio ciudadano, ¿no? Pero además donde el diálogo debería ser lo fundamental para procesar las diferencias que además debemos asumir como una riqueza. Pero ustedes ven en los resultados de los chicos y las chicas cómo el diálogo parece ser que no es lo fundamental, ¿no es cierto?, para ellos. Pero ¿cuáles son nuestros desafíos? Porque acá de lo que se trataba era de plantearles desafíos.
Lo cierto es que la escuela, como bien dice, o el sector, como bien dice la nota conceptual que nos enviaron, es un sector que se mueve lento, ¿no es cierto? Es un sector que a veces es difícil mover, pero en la escuela es igual. Es decir, la cultura escolar es muy dura, es muy difícil de romper. Y entonces, ¿cómo hacemos? Porque la democracia, alguna vez escuché a un especialista en ciudadanía que alguien le preguntaba, ¿y cómo vamos a desarrollar convivencia? Y él decía, parecía una verdad tan simple, ¿cómo uno aprende a leer? Y le decían, leyendo. ¿Y cómo uno aprende a sumar? Y le decían, sumando. Y entonces él dice, ¿y cómo aprende uno a convivir? Y entonces la respuesta caía de madura, ¿no? Conviviendo. Y entonces, ¿cómo se aprende la ciudadanía? Ejerciéndola en la escuela. Pero muchos de nuestros maestros, en general, es como, yo te estoy preparando ahorita un poquito, porque en realidad lo vas a ejercer después. Pero uno aprende ejerciéndola. Entonces, la escuela tiene que convertirse y tenemos que generar una serie de políticas de formación docente, digamos, de empoderamiento de las escuelas para que estas escuelas realmente se conviertan en experiencias vitales y no supuestamente, ¿no?, como experiencias en una clase donde además tienden a ser magistrales, ¿no? Pero además, como les decía, hay que cambiar la cultura escolar donde muchas veces está basada en desconfianza, prejuicio, vigilancia y control. Esto además es muy fuerte en la adolescencia. En el Perú se ha hecho una serie de estudios vinculados a los mitos acerca de la adolescencia, ¿no? Donde efectivamente muchos docentes y muchas docentes se plantean que es una etapa donde nadie quiere aprender, donde les interesan otras cosas. Y yo digo, claro que les interesan otras cosas, lo que no les interesa es estas cuestiones un poco aburridas que a veces hacemos en la escuela, ¿no? Un tema muy complejo es este, cómo permitir el ingreso de temas complejos a la escuela. Es decir, si el Estado, el Congreso peruano quiere acusar a un especialista por haber citado un libro donde se hablaba de normas sociales, pero en una página, 200 páginas después, se hablaba del aborto en el mundo y dónde se da o dónde no se da, y el Congreso la quiere acusar penalmente de apología del aborto, imagínense. Imagínense ustedes si un profesor de aula va a querer comenzar a hablar de estos temas. Es más, si bien las acusaciones no se han dado todavía, sí se ha logrado paralizar parte del Ministerio de Educación. Es decir, no tenemos especialistas en secundaria que quieran trabajar en esa área. Pero le digo, no se logra, porque uno dice, y yo voy y escribo algo, firmo algo y ¡plac!, me van a hacer una denuncia. Entonces, el tema es bien complejo, o el tema de historia reciente. Además, se imaginarán que con la tecnología esta de los celulares me graban, se lo dan al papá, se lo dan a alguien, me acusan, vuelven, como efectivamente ha estado sucediendo en algunos eventos. Entonces, ¿cómo lograr? O, por ejemplo, una de las cuestiones que se plantean es este tema ambiental. ¿Vamos a comenzar a discutir realmente el tema ambiental? ¿Realmente vamos a decir que la pesca o algunos recursos pesqueros se extinguen porque la gente es la responsable? La gente no es la responsable. Es decir, hay agentes que son responsables, ¿no? O en países mineros como el nuestro vamos a poner a discutir realmente el tipo de economía que estamos generando, o vamos a poner a discutir realmente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Se habla de cambiar las prácticas de consumo y producción para que sean sostenibles. Vamos a entrar con esos temas a la escuela, estamos preparados los docentes para hacerlo, entonces no es muy sencillo hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Además, tenemos un gran reto, porque cada vez que se hablan de políticas, por ejemplo, de mejoramiento de los aprendizajes, ¿cómo es en sus países? ¿Qué cosa es lo que sale en la mente automáticamente? En el nuestro, la lectura y la matemática. Es más, estas cifras que yo les he enseñado de este cuestionario de ciudadanía fue presentada por la ministra de Educación en cada educación.
Y yo dije, al día siguiente va a haber un revuelo nacional de esto. Ningún medio, nadie habló del tema, estos resultados quedaron. Evidentemente, cuando salen resultados que en la evaluación censal la comprensión del lector ha bajado, durante un mes todos los medios hablan del tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Porque realmente sí es complicado para el Estado, ¿no? Porque el Estado sí quiere que sus estudiantes aprendan a leer y a escribir. ¿Quién no va a querer? Es un derecho fundamental. Y que manejen la matemática básica me parece que es un derecho también fundamental. Pero realmente, además, hay como esto o aquello, como si la ciudadanía no se desarrollara permanentemente en las aulas, ¿no? Pero por otro lado, creemos que hay como algunas tensiones, porque en muchos países se está trabajando ahora con este tema de las habilidades socioemocionales. Pero la pregunta ¿es lo mismo tener habilidades socioemocionales que ser buenos ciudadanos? ¿Nos basta con las habilidades socioemocionales? En muchos sitios estamos hablando de formar buenas personas y nadie está en contra, pero no es lo mismo formar buenas personas que formar ciudadanos, donde hay una discusión del poder, entre otras cosas, ¿no? O esta idea de, ya no se habla de una disciplina autoritaria, aunque dicho sea de paso, como que estuviera regresando el discurso. Transitamos a una disciplina positiva, que bastante mejor que la anterior, pero realmente estamos hablando de convivencia, de competencias vinculadas a la convivencia, que tiene que ver con la manera en que resolvemos conflictos, con la manera en que damos y creemos las normas, ¿no? El otro tema tiene que ver con la inclusión, que es justamente parte de la Agenda 2030, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de que todos valemos lo mismo. Tiene que ver no solo con el atender necesidades educativas especiales, sino con entender que todos somos diversos y que todos tenemos posibilidades de aprender. Sin embargo, esto es bien complicado o complejo de llevar a las aulas, porque una vez más, nosotros tenemos un enfoque transversal, hablamos de la inclusión, pero ¿cuál es el apoyo que realmente reciben? ¿Cuál es el presupuesto que el Estado ha designado para eso? Porque todos podemos querer ser inclusivos, bueno, algunos la verdad no tanto, pero necesitamos realmente de una serie de herramientas. Nuestra formación inicial como maestros no ha ahondado sobre esto. Entonces, ¿cuál es el apoyo que el Estado está dando para que esto suceda? En nuestro caso, en algunas partes, hay un SANE que hay una sola persona y que tiene que atender a 10 escuelas. 10 escuelas, cada escuela con 500 personas. No sé cómo podría darse abasto, ¿no? Por otro lado, ya mencionábamos, ¿no?, la idea de una ciudadanía y una educación ambiental que lleve a un consumo y producción sostenible. No sé si ustedes se están dando cuenta del hilo, digamos, conductor de lo que queremos plantear. Es decir, planteamos que si la escuela no desarrolla una ciudadanía con fuerza, realmente no vamos a lograr formar ciudadanos que tengan competencias para abordar las distintas crisis que los estados pueden estar viviendo, ¿no? Y este tema de la educación ambiental no solo se refiere a traer temas claves y generar competencias en los estudiantes, sino que tiene que ver con el cómo, con cuál es la pedagogía, con desarrollar la pedagogía de la pregunta, con generar discusiones dentro de las aulas. Pero eso es difícil para nosotros los profesores. Para nosotros los profesores es más fácil dar nuestra opinión. Algunas veces cuando me dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y yo les decía, apréndete a callar, porque los profesores nos han enseñado a hablar. Y entonces es, cállate. Porque si das una sola opinión, perdiste. Realmente perdiste. Porque los estudiantes comienzan a hacer, ya, si yo opino como la profesora, seguramente me va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente podemos cambiar? Y evidentemente el tema de la equidad, y muy en particular la equidad de género, creo que es algo que nos preocupa, no solo al Perú, sino en general a América Latina. Ustedes ahí tienen las cifras que realmente son abrumadoras, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos
¿Cómo podemos hablar de equidad, de acceso a una educación si 4 de 10 adolescentes abandonan la escuela debido al embarazo o si efectivamente en la escuela se siguen reproduciendo estereotipos y prejuicios? Por comenzar, lo más evidente, uno puede decir, ¿qué importa, Lilia? Pero lo cierto es que sí es así. En la escuela pública peruana, la mayoría de chicas tienen que ir con moño y con un lacito. Y en las puertas de la escuela dice, si no tienes, es gracioso, ¿no? Porque antes se hablaba del corte militar, no sé, ahora se llama corte escolar. Si no tienes el corte escolar, no entras. Yo me acuerdo haber tenido una discusión con un auxiliar de una escuela, que además era el jefe de disciplina, donde decíamos cómo en realidad había que ir transitando a generar normas en las cuales todos nos pusiéramos de acuerdo en objetivos comunes. Y me decía que, pero ni loco, que cómo iba a hacer, que después todos los chicos iban a venir tatuados. Y yo le decía, ¿y qué te preocupa de que estén tatuados, no? Para ver si nos ponemos de acuerdo. Y entonces me decía que eso era símbolo de irrespetuosos, de pandilleros, etcétera, ¿no? Yo trabajé en una fundación que financia una de las grandes restos arqueológicos del norte del Perú, y yo le decía, oye, pero la señora de Cao, esa que fue dirigente, tiene todo su cuerpo tatuado. Entonces, cuando yo le quería hablar de cultura y de tatuar, él tenía una serie de prejuicios e impedía, ¿no es cierto?, una serie de cuestiones, ¿no? Pero ya me desvié del tema. Y por otro lado, estamos muy preocupados por los adolescentes, por los jóvenes, ¿no? Se hablaba de esta violencia urbana, se habla de jóvenes que dejan la escuela. Y quería traerles acá 2 aportes. En el Perú estamos trabajando ya hace muchos meses con una mesa técnica de educación de adolescentes y les he traído acá la voz de ellos. ¿Qué cosa es lo que ellos plantean? Porque si queremos que la escuela funcione y nos ayude a desarrollar aquellas competencias que queremos, creo que tenemos que empezar a escucharlos con mayor fuerza. Y dice, ser considerados como sujetos del hoy, con potencialidades y con voz para ser escuchados. Ellos exigen aprendizajes con sentido y útiles para el hoy, para la realidad, para enfrentar desafíos. Estos mitos de que no les interesa nada, que solo les interesa el sexo, bueno, parece que son mitos. Está bien, el sexo les interesa, pero también les interesa su realidad, ¿no? ¿Qué dicen? Que quieren mejores docentes, mejor formados, que dejen de dictar y que los desafíen intelectualmente. Quieren ser reconocidos en su diversidad, en sus trayectorias, en sus experiencias, en su identidad. Ser acogidos por una escuela que les dé soporte, cuyos adultos los orienten en el desarrollo integral. Ellos reclaman profesores que tengan habilidades socioemocionales para que a su vez los puedan contener. Y luego, justamente en una investigación que fue hecha por el IPE acá de Buenos Aires, ahí en la noche hubo un intercambio de letras. ¿Qué es lo que plantea Verónica Villarán en esta investigación? Dice, ellos quieren hablar, pero sienten que son pocos a los que realmente les interesa escuchar lo que tienen que decir. ¿Qué sienten? Los adultos se acercan cuando quieren algo de ellos, con sus propias agendas, es decir, la de los adultos, con sus preocupaciones, sin abrirnos a las preocupaciones de los adolescentes, ¿no? Los adolescentes y jóvenes tienen un gran potencial, plantea ella, pero es muy diverso. Y ella dice que lo que ella ha notado es que tienen un gran potencial, por ejemplo, para las artes. Sin embargo, ¿qué es lo que reclaman? Que la escuela lo único que le importa es la comunicación y la matemática, además enseñada desde, digamos, formas adultas, ¿no? Y lo que ella plantea es que sus conversaciones, cada vez que ahonden esto, lo que plantea es que esta circunstancia de no ser escuchados o de sentirse usados o que solo les interesa ciertos aprendizajes y no algo más integral que se supone nuestros currículos plantean, lo que se genera es una gran frustración
que es un caldo fértil para la violencia. Y entonces, ¿qué cosa es lo que planteamos? Que las políticas educativas tienen que tomar en cuenta tres o esta triada que es planteada por Operti: el currículo, la escuela y la pedagogía, ¿no? El currículo como un instrumento de política educativa, quizás uno de los más importantes, donde el tema que busca evidentemente una educación integral, pero donde el tema de la ciudadanía debería ser uno de los focos más importantes, por no decir el foco más importante, ¿no? Sin embargo, tenemos ahí una serie de desafíos: generar consensos. Yo no sé si en sus países sucede, pero en el nuestro comienzan a aparecer corrientes que dicen que la escuela debe dedicarse a lo académico, mientras que la formación tiene que estar en la casa. Entonces, no sabemos cómo llegaremos a esa ética de mínimos, no sabemos cómo llegaremos a ese compartir como sociedad, si esa parte queda, digamos, en las creencias de cada familia. Pero por otro lado, uno de los grandes retos es reducir la brecha entre lo que decimos y lo que se aprende. Y eso también pasa por cambiar nuestros discursos. Porque si en nuestros discursos y todos los años solo hablamos de comunicación y matemática, difícilmente en la escuela se transitará a otra cuestión. La escuela requiere de autonomía y responsabilidad, pero implica también cambiar la cultura, es decir, pongámonos de acuerdo. Por ejemplo, yo he escuchado muchas escuelas que dicen: a mí el currículo sí me parece importante todo lo demás, pero espérate, el enfoque de género de ninguna manera. Y yo le digo: bueno, pero es una demanda nacional. No. La ideología, porque además ahí ya me lo dicen directamente, la ideología de género no entrará a mi escuela. Pero además necesitamos fortalecer a los docentes, porque en última instancia todos sabemos que uno cierra la puerta y lo que sucede dentro muchas veces se aleja de lo que queremos, pero necesitamos preparar a los docentes de otra manera. Cuando yo soy historiadora de formación, pero cuando hice mi complementación pedagógica, no hubo ningún curso que me enseñara a mirar la realidad. Y de repente uno debería decir: ya uno nace mirando la realidad, pero no es cierto. Identificar problemas de la realidad es una habilidad, y es una habilidad que en este momento es fundamental para los docentes. Y tenemos que cambiar la pedagogía, porque ¿se acuerdan? El cómo tiene que ver mucho con el para qué y el qué. Entonces, el desafío es revertir la fuerte hegemonía en las escuelas de una educación frontal, directiva, memorística, pero no hemos logrado hacerlo. La pregunta es cómo lo haremos. Y a estos muchos desafíos se suman esto de lo cual hemos estado hablando, ¿no? Una política de formación docente, donde necesitamos acompañarlos de otra manera, ¿no? Necesitamos cambiar años de experiencias de otra manera, ¿no? Necesitamos evidentemente recursos presupuestales para que todo esto llegue. Necesitamos facilidades administrativas. No se imaginan, cuando yo hablo con los directores me dice: Lilia, tenemos 16 comisiones en escuela, tenemos que presentar 20.000 papeles, y entonces el momento en que yo me dedico a lo pedagógico, por más que me dicen, porque en el Perú hay toda una corriente de fortalecer el liderazgo pedagógico de los directores, no logra plasmarse, ¿no? Necesitamos personal mejor calificado, lo cual implica cambiar drásticamente la formación inicial, porque la manera en que uno vive su formación es quizás la manera en que uno luego va a ir a las escuelas, y evidentemente el tema de la equidad resulta ser lo más, o una de las cuestiones más importantes. Necesitamos ayudar a todos por igual. Y les dejo con la última idea que les mandó la viceministra. Quizá mi única noción de patria sea esta urgencia de decir nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Lilia, por la presentación. Estuvo súper interesante. Nos gustaría dar la oportunidad a un intercambio de preguntas o de comentarios.
Agassi, por favor. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar la presentación. Quiero reconocer el coraje de hablar los temas que realmente tenemos que hablar. Creo que dista mucho de una presentación que se hizo aquí a nivel general en el evento anterior, donde decía que la ideología ya no transitaba más en nuestros países y en los sistemas de educación. Creo que de alguna manera refleja las situaciones cotidianas y los desafíos y las tensiones que se dan en modelos de sociedad que hoy, al estar todos en la educación, ¿sí?, se presentan en este ámbito y que los estados tienen que tomar postura al respecto, más allá de las dificultades que aquí se han presentado. Es muy cierto que también pasa en nuestros países en algunos aspectos que ha comenzado a judicializarse temas que estaban en el ámbito estricto de la educación, de muchas dimensiones, y que eso complejiza y además también genera una retracción de los actores educativos para profundizar en aquello en lo que creen. Realmente no quiero robar tiempo, simplemente vamos a tener 2 días y medio importantes de intercambio, pero yo, que generalmente me gusta hablar poco en estos eventos y escuchar mucho, yo quiero felicitar la presentación. Creo que viene desde la realidad de los problemas que tenemos que manejar y que tenemos que desafiarnos a manejarlos, y eso creo que habla muy bien de la organización, de la elección de la persona y de la claridad de los temas que a veces tienen que alejarse un poco de lo políticamente correcto y tienen que transitar por la realidad de las personas que habitan los centros educativos y las situaciones de tensión que claramente hoy tenemos en el marco de tanto de América del Sur como del Caribe, que tenemos que poner sobre la mesa, reflexionar, porque la ideología en todas sus dimensiones, la postura de la sociedad que queremos conformar y la educación están estrictamente vinculadas, y desde los estados en ese sentido tenemos que tomar clara posición. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Sin duda alguna nos hace reflexionar sobre transformar el papel de la educación que típicamente se nos ha tratado de difundir, que solo es para desarrollar algunas competencias como la lectura, la matemática, aún las pruebas internacionales se han focalizado más en eso. Y muy poca atención probablemente le hemos prestado a la educación para una ciudadanía, una educación que nos permita aprender a vivir juntos, sobre todo porque estamos en sociedades pues diversas, muy ricas digamos, en el amplio sentido de la palabra diversidad, pero que muy poco tolerantes han sido, digamos, nuestros estados frente a esa diversidad, digamos. Creo que ha habido una tendencia histórica más en Latinoamérica de querer homogeneizar a las sociedades, y hay culturas, digamos, yo soy de Guatemala y somos muchos indígenas, digamos un 45% reporta el último censo, y los grandes desafíos que hay de reconocer los conocimientos, los principios, los idiomas, las grandes dificultades que hay, digamos, cuando se evalúa desde las pruebas internacionales a los países, a los niños que tienen un idioma distinto. O sea, se les evalúa un idioma, bueno, español, digamos, pero que el idioma materno de los niños no es ese idioma. Entonces, pero es producto de la misma invisibilización que se le ha dado a los otros. Entonces, creo que el desafío para poder apostarle, digamos, a la Agenda 2030, para poder apostar a alcanzar la ciudadanía global, tenemos que, sin duda alguna, reconocer la diversidad en el interior de cada país. Y pues el desafío es grande, pero creo que es un buen momento para discutirlo y pues reformular sin duda alguna nuestras políticas, nuestras estrategias en los países. Gracias. Gracias. Igual a mí también me gustó muchísimo la presentación, creo que nos plantea las preguntas de nuestro tiempo. Tal vez a mí la única duda que me quedó, y no sé si fue la forma en que yo lo entendí, es que a veces en la presentación se establecía como una oposición entre este tipo de educación para la ciudadanía, para la convivencia, para la sostenibilidad, para los derechos, y la educación académica, la matemática, la ciencia, la lectoescritura.
Y yo no solo no veo una contradicción entre esas dos cosas, sino que pienso que una es necesaria para la otra. Más bien la educación en América Latina ha pecado por los dos lados. No hemos construido una educación para la convivencia, pero la formación, o sea, por ejemplo, la capacidad en lectoescritura de nuestros jóvenes y de nuestros docentes muchas veces es muy baja. La educación en pensamiento matemático es terriblemente débil y la formación en pensamiento científico también. Y sin esas cosas la construcción del pensamiento crítico no existe. O sea, basta ver el debate ambiental y uno dice, ese es un debate entre pensamiento científico y pensamiento mágico. Si hablamos de enfoque de género, es una discusión entre pensamiento científico y pensamiento, ya no le diría mágico, sino surrealista. Entonces, más bien, digamos, lo que me gustaría es ver cómo incorporar en este enfoque que vos estás planteando de la educación una recuperación de esa enseñanza que a veces peyorativamente llamamos académica. Te quiero felicitar, me pareció una exposición muy clara, se ve que eres una docente y es muy similar la situación que tú vives en Perú con lo que vivimos en Ecuador, es como escuchar una presentación de Ecuador. Básicamente mi inquietud es con respecto a los desafíos que tú planteas en cuanto a las competencias y me llama la atención, no sé si podrías comentarnos con un poquito más de detalle, cómo trabajan las competencias metacognitivas y la competencia intra e interpersonal, porque creo que eso es algo que todavía, bueno, al menos en el Ecuador está incipiente. ¿Les parece si tomamos una pregunta más ya para luego dar lugar a la respuesta? Sí, mi pregunta es, claro, al inicio, en la nota conceptual que te enviaron, se hablaba de crisis como cambios disruptivos, violentos, ¿no? Y nos hemos inscrito en grupos que tienen que ver con el conflicto armado, migración, pero me da la impresión que la crisis de la que se estaba hablando es de este proceso fuerte que estamos viviendo de privatización, debilitamiento del vínculo social, pérdida de sentido del bien común, ¿no? Claro, este es un proceso de crisis que llevamos desde hace algunas décadas, pero me da la impresión, por tu presentación y pensando en cómo lo has planteado, que pareciera que este proceso que lleva un largo plazo de pronto se está convirtiendo, está tomando formas violentas y disruptivas en este momento. Entonces mi pregunta es, ¿tienes la impresión que esto que estamos viviendo en América Latina, en los distintos países, es como una especie de gran masa de debilitamiento del vínculo social, de pérdida del sentido del bien común, de fuerzas neoconservadoras en distintas áreas de la vida social, están llegando a un nivel de disrupción, de violencia, que por los ejemplos que has puesto pareciera, en el Perú lo estamos viviendo? Entonces mi primera pregunta, es decir, esta es una de las crisis violentas que estamos viviendo en este tiempo, pareciera que llega a un nivel disruptivo, comentario, pregunta. Y lo segundo es, también al inicio decías crisis de dentro y de fuera, ¿no? Claro, la manera en que lo has presentado, esta crisis por supuesto la vemos como una especie de gran movimiento político que atraviesa nuestras sociedades. Pero desde dentro, ¿cómo se da? Es decir, el sistema educativo es víctima de este proceso de debilitamiento y neoconservadurismo que vivimos en América Latina tan fuerte, o desde dentro también se están generando dinámicas que alimentan, que pueden alimentar y coadyuvar a estos procesos que vivimos. Estoy pensando, por ejemplo, en los procesos de, no sé, a mí se me ocurre, de privatización de dentro de la educación como bien público en América Latina. Pero, ¿qué otras ideas se te vienen al respecto, ¿no? ¿Les parece si vamos entonces a que Lilia haga algunas devoluciones, respuestas y luego hacemos otra ronda de toma de preguntas, ¿sí? Para que no se olviden. Bueno, creo que son más comentarios que respuestas, ¿no? Yo me imagino que en estos 2 días podremos ir conversando sobre varias de las cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, quizás comenzar por una historia personal. Yo les conté que yo era historiadora de formación inicial. En realidad entré en la universidad para estudiar economía, me pasé a sociología, terminé estudiando historia.
Trabajé como historiadora 3 meses y digamos que mi preocupación política por el país me llevó a pensar que este tema que se trabaja tanto en historia de conciencia y sujeto histórico era un problema para el país. Y entonces entré a la escuela para eso, porque yo sentía que si no nos entendíamos como país era difícil que logremos proyectarnos hacia un futuro. El tema fue que cuando comencé a trabajar con profesores, una profesora me dijo, ¿por qué nos hablas tanto de la escuela si tú nunca has estado dentro como profesora? Y yo le dije, ya, y entré a una escuela por 1 año o 2 para tener la experiencia y me quedé 21. Y lo dejé cuando cumplí 50 años porque dije, bueno, podré compartir lo que he ido pensando. Entonces, el tema del vínculo entre escuela, lo que sucede y su responsabilidad política, desde mi perspectiva, es fundamental. Es decir, es eso que es básico. Por eso es que creo que hablamos de educación básica, porque lo que necesitamos es distinguir lo importante de lo indispensable, y creo que la escuela es indispensablemente preparadora de personas para vivir felizmente con ellas mismas, pero también para aportar y para generar lazos sociales. Pero pasando a la pregunta de esta aparente contradicción, realmente creo que porque la pasé muy rápido, ¿no? Y sí creemos en el Ministerio y yo también que no podemos hacer una cuestión sin la otra, ¿no? Creemos que nadie puede ejercer ciudadanía si no sabe leer y escribir, que es, digamos, de las habilidades básicas para informarse, pero también, digamos que la lectura y la escritura genera estructuras de pensamiento que nos permiten realmente entender el mundo, ¿no? Y cuando, no sé si se dieron cuenta, pero cuando hablé de, lo pasé muy rápido también, cuando hablé de esta, justamente de esta ciudadanía vinculada al ambiente, estaba muy claramente este enfoque STEAM. Es decir, realmente necesitamos de un pensamiento científico para afrontar algunas de las realidades, pero este pensamiento, si no es acompañado de determinadas actitudes y disposiciones afectivas, no logrará avanzar mucho. Una de las cuestiones que no hemos resuelto, y yo que estuve en la Comisión de Cambio Curricular, es este vínculo que debemos hacer entre lo nacional y lo específico de cada región, que tiene que ver con las distintas lenguas, pero no solo lenguas, con las distintas culturas, ¿no? Entonces, a veces creemos que hay una tensión entre cómo hacer efectivo los aprendizajes que dice en el currículo, y entonces cualquiera que ha estado en educación sabe que hay que partir de los conocimientos previos para generar aprendizajes de calidad. Pero cuando hablamos de hacer una educación intercultural, eso es insuficiente. O sea, no necesitamos que sea efectivo un aprendizaje nacional, que también lo necesitamos, sino que necesitamos valorar todo aquello que es propio de las culturas y que en realidad va a aportar, creemos mucho, a cambiar las relaciones entre unos y otros. Con respecto a los desafíos de cómo trabajar competencias metacognitivas y competencias intra e interpersonales, te diré que en ese desafío estamos. Es decir, nuestros profesores, y yo me incluyo en ellos, durante mucho tiempo hemos pensado que la metacognición tiene que ver con algunas preguntas típicas, ¿no? Que además la profesora espera que todos contesten por igual, entonces no entiendo cómo va a ser metacognitiva si la pregunta es para todos igual. Sin embargo, profundizando en este actuar competente y esta apuesta por un enfoque por competencias, creemos que la metacognición es esencial, porque la competencia tiene que ver con poder enfrentar los problemas desde lo que somos, y eso que somos tiene que ver con nuestro aparato cognitivo también, y en ese sentido, sin habilidades metacognitivas será imposible que lo hagamos. Entonces creemos que al vincular estas dos cosas quizás encontremos el camino, pero estamos en la búsqueda, así que si algunos tienen experiencia en esto, felices de
de recibirla. Y en el tema de competencias intrapersonales, todavía es una apuesta del currículo, o sea, está claramente como una apuesta. Creemos que además lo primero es desarrollar estas competencias emocionales en los docentes. Creemos que los docentes estamos un poco escasos en eso. Y, por ejemplo, alguien me preguntaba, y Lilia, en tu experiencia, ¿cuál es la principal? Y yo le decía, la tolerancia a la frustración, porque nuestra labor tiene que ver con trabajar con seres humanos. Y yo puedo plantear la mejor unidad imaginable, cosa que no sé si habré hecho siempre, pero lo cierto es que al dialogar con seres humanos, con los intereses particulares, con las situaciones particulares, esto no se da, ¿no? Y cómo realmente los los adolescentes piden que se les escuche, pero en realidad no hemos desarrollado la escucha activa. Trabajando con un grupo de profesores, al final de un taller, justamente habilidades socioemocionales, en el proyecto donde yo trabajaba, la docente decía, Lilia, me he dado cuenta que no escuchaba. ¿Y cómo que no escuchabas? Y claro, porque hacemos lo mismo de siempre, ¿no? Viene un chico y, sí, dime. Y yo estoy corrigiendo, ¿no? Y eso de mirar a los ojos, de escuchar, de ser empático, digamos que por nuestras propias demandas como maestros se ha alejado. Hablamos de una capacidad de, por ejemplo, autorregular las emociones para autorregular comportamientos, eso dice nuestro currículo. Sin embargo, no hemos logrado trabajar con los docentes a fondo esto y entonces el tema de la autorregulación como una habilidad básica intrapersonal es una apuesta más que una realidad, ¿no? Yo creo, y esto, Miguel, quizás debe ser una discusión de mucho tiempo, creo que son procesos de ida y vuelta. O sea, creo que los cambios sociales están poniendo en jaque a la escuela, pero creo que los sistemas educativos tampoco han podido dar respuesta del todo. Y como decía justamente la nota conceptual, quizás hemos hecho algunas cosas o hemos dejado de hacer algunas cosas que han potenciado algunos de los procesos que estamos mirando, ¿no? Como les decía, creemos que esta ventana de oportunidad de finales de la década del 80, comienzos de los 90, creo que no supimos aprovecharla. No supimos aprovecharla porque lo creímos como algo logrado, pero lo que habíamos logrado es que se posicione en el discurso, no en, va a sonar naif lo que voy a decir, pero no en las almas de las personas, no en el aparato cognitivo y emocional, ¿no? Y sí habían personas que, sí siguen habiendo personas que no creen en esto. Y entonces como que se apaciguaron, pero por algunas circunstancias han vuelto a tomar, digamos, fuerza. Y yo diría que sí, que hoy es una crisis. Y que es una crisis como tantas otras. Y como yo les planteé, yo me pregunto si de las crisis de las cuales se va a hablar en este evento no tienen como sustrato una crisis de la democracia, una crisis de este paradigma, de una vigencia o un reconocimiento de la dignidad humana como intrínseca al ser humano y de la vigencia plena de los derechos humanos, ¿no? No sé si con eso he dado respuesta, pero tenemos 2 días para… Gracias, Lilia. Vamos a una segunda ronda de preguntas. No sé si me ayuda, Alina. No. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Creo que para todos ha sido muy enriquecedora. Y a mí se me viene la idea de que cuando hablamos de calidad educativa o una educación inclusiva, equitativa, de calidad, se me viene a la cabeza de que la educación tiene que ser pertinente culturalmente, ¿no? Y entonces, pero cuando hablamos pertinente culturalmente, tiene que estar relacionada a la participación, ¿no?, social, comunitaria. Y cuando hacemos referencia de una triada donde está el currículum, la escuela y la pedagogía, parecería que nos centramos en un ámbito educativo de tradicionalmente responsables y garantes de los docentes y las autoridades educativas, ¿no?
Sin embargo, cuando hablamos de intra e interculturalidad, necesariamente debemos de tener la participación de la comunidad, porque de lo contrario estaríamos ajenos y no respondiendo a ese contexto diverso socialmente y culturalmente. Entonces ahí se me hace que la triada que se menciona queda un poco limitado, porque sí tiene que ver con, por ejemplo, los pueblos indígenas y su participación, ¿no? Sí tiene que ver con la gestión educativa participativa desde las instancias de representación de los estudiantes que pueden ejercer democracia, democracia representativa, pero también hay una democracia intercultural, hay una democracia que no es la que conocemos tradicionalmente. Entonces, si nosotros vamos a trabajar, digamos, con gestión educativa participativa, donde estén los docentes, donde estén los padres, madres de familia, autoridades de los pueblos indígenas originarios que tenemos y también los estudiantes, ahí vamos a lograr de tomar decisiones, no solo en lo académico que nos preocupa, pero sí también en este ejercicio de ciudadanía. De lo contrario, parecería que fuera solo y únicamente responsabilidad de docentes y autoridades. Acá. Bueno, muchas gracias. También felicitarte, la verdad que me abriste la cabeza a un mundo completamente distinto que venía pensando en el tema de crisis, así que lo agradezco. Pero un tema que veníamos conversando con una colega antes de entrar aquí al foro era la importancia del docente, ¿ya? No solamente del docente cuando es docente, sino también cómo estas políticas educativas que se generan pueden impactar en el docente que se está formando, porque muchas veces esas políticas, ¿ya? Muchas veces en algunos países, dependiendo de la estructura, depende de otro ministerio o depende de la misma institución que forma a ese docente. Reconociéndolo no solamente para el tema que tú planteaste, sino tal vez para los temas que vamos a ver durante todos estos 3 días, el docente va a ser un actor clave. Entonces, ¿cómo poder generar políticas que no solamente atinjan al docente cuando está ya, digamos, en el aula, sino en su proceso formativo? Me parece que había pedido aquel señor, ¿no? Okay. Gracias. José Pío Castillo de Panamá, viceministro. Nosotros tenemos 92 días calendario, 62 días hábiles de estar en la nueva administración. Pero nosotros tuvimos un presidente, el anterior, al que acaba de terminar, que las personas decían, robó pero hizo, y el anterior no lo hizo. Son valores que tenemos en sociedad, o desvalores. Entonces, no sé si el tema es la planificación de la educación. Siento a veces que los currículum están un poco divorciados de la realidad. No sé si debiéramos ajustarnos más a la realidad, al menos eso es lo que vivimos nosotros. Me sorprende sobremanera los resultados de las encuestas que le hicieron los estudiantes. Reconocer mejor una dictadura que una democracia. Y venimos hablando de eso hace tiempo. O sea, hemos fracasado o seguimos fracasando. ¿Qué hacer ante ese hecho? Imagínense nosotros desde que se creó el Código de Educación, Código de la Familia, ya por el 95, se implementó el sistema de la educación permisiva para las menores embarazadas, por ejemplo. Todavía hoy día los mismos estudiantes y los padres de familia y algunos sectores del propio ministerio dicen, ¿cómo es posible que yo esté al lado de una niña embarazada? ¿Qué valor estoy resaltando? Digo, criterios y criterios, indudablemente. Eso por un lado. Y por el otro lado, juega un papel muy importante en la educación, como todos aquí lo sabemos, los educadores.
Me gustaría saber cuál es tu experiencia en ese sentido, porque el educador cuando está en el salón de clase es una posición y critica, al menos entre nosotros, el ministerio y dice, el ministerio es el que hace eso, el que ordena eso, pero cuando está por cosas de la vida en las posiciones en el ministerio es distinto, o cuando es director. Entonces tenemos una complejidad. Por eso que me gustaba el tema cuando vi las políticas educativas en tiempos de crisis, me recordó a García Márquez con El amor en tiempos del cólera. No sé si sería el mismo concepto. Bueno, ese es el punto. Pues me gustaría tu reflexión ahora que estás desde otra posición, planificando la educación, para ver cuál es tu experiencia en esa dirección. Gracias. ¿Teníamos alguien más? ¿Al fondo? Aquí también. Buenos días. Quería felicitar la presentación. Me pareció que realmente genera un marco muy interesante para estos 2 días. Yo creo que cuando uno se acerca a un evento en el que se va a hablar de las crisis, se imagina que buena parte de la discusión va a tener que ver con cuestiones muy prácticas, operativas, concretas, de protocolos, de procedimientos de emergencias, etcétera. Y en esta presentación nos recordás que podríamos decir, eso no es posible si no hay detrás una sociedad que acompañe y si esa sociedad no es portadora de un conjunto de valores democráticos que son los que nos traes, ¿no? No es posible abordar una emergencia migratoria si no hay detrás un principio de solidaridad, reconocimiento, demás, etc. Y ahí instalás otro registro de discusión totalmente distinta. Y podríamos decir que en estos días tal vez nos estemos moviendo entre esos 2 registros, un registro de la reflexión política, de los valores, y un registro de lo inmediato, de lo práctico, de lo protocolar. Sabemos por experiencia que es muy difícil articular esos 2 registros, y sería ideal que nos saliera en estos 2 días, 2 días y medio, ese diálogo permanente, ese ir de un lado hacia el otro en esos registros. Pero ahí se me ocurre preguntarte si se te ocurre, ojalá, algunas claves para que esos registros realmente dialoguen y no queden casi como contrapuestos, ¿no? Vamos a tomar una última y ya pasamos a las... En el Perú, bueno, y esto Lilia lo sabe, en el Consejo Nacional de Educación, que es una instancia que pertenece al Ministerio pero tiene independencia, estamos planteando el Proyecto Educativo Nacional al 2036. Estamos pensando los siguientes 15 años como un segundo proyecto y todavía estamos en la elaboración. Nuestro deseo es que el próximo año esto se promulgue como un decreto supremo y que el documento tenga más vinculancia del que ha tenido actualmente. Pero lo que está saliendo a la consulta ciudadana que estamos haciendo a lo largo y ancho del país sigue poniendo como prioridad la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía como el eje hacia el cual tenemos que seguir avanzando, a pesar de que no hemos avanzado mucho porque la evaluación de lo anterior nos dice que no hemos hecho bien la tarea. Entonces, a pesar de la situación terrible en la que estamos, seguimos confiando y con optimismo, a pesar de lo que hoy está sucediendo en el país y que estamos ahí medio atentos a ver cómo van cambiando el escenario, seguimos pensando que esto es importante. Y lo que quería decir, además, es que algo que lo hemos discutido mucho tiempo, yo también he estado muchos años en formación docente, trabajando en el aula, intentando cambiar prácticas desde adentro, es que hay algo que quizás en estas transformaciones no hemos tomado en cuenta y que con tu presentación, Lilia, lo he podido ver con más claridad, y es que cuando hemos hablado de que las metodologías activas tienen que fomentar el pensamiento crítico, tienen que hacer que el estudiante sea el protagonista, etcétera, etcétera, quizás no hemos visto con la seriedad del caso que esto también cuestiona los vínculos de poder en el aula, con mucha claridad y cuestiona las formas de crianza de estos profesores con sus hijos, cuestiona las historias personales, cuestiona la seguridad y la identidad de quienes están ahí. Y eso probablemente se ha pasado por encima y es lo que está generando que la convivencia en el aula, que el clima en el aula sea recién ahora una urgencia, un tema a atender más allá de las competencias más académicas como la lectoescritura o las cognitivas, ¿no? Entonces quería decir eso. Y una tercera idea es que si bien hemos centrado el tema en el aula, nosotros en el proyecto sí estamos tratando de pensar que todos somos educadores, es decir, que no solo en el aula y el docente es el único responsable de esta transformación.
a pesar de que es con quien más podemos trabajar y con quien podemos hacer cosas más concretas, sino que toda la sociedad tiene una responsabilidad en esto, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Gracias. ¿Sí? Bueno, comencemos con lo que no podré. Generar diálogo entre estos dos registros. Es complejo, yo creo que ese es el reto, porque además el reto que han puesto para este foro es cómo generar estrategias pertinentes y eficaces, ¿no? Yo creo que, como en todo, hay que jugar con lo cercano y lo lejano, ¿no? Me hace acordar una canción de Silvia Rodríguez, eso de mirar para arriba, para abajo, ¿no? Creo que todos tenemos que estar seguros de compartir cuál es la razón por la cual estamos acá. Y quizás algunas veces perdemos ese norte, ¿no? En general, en los sectores, pero es evidente que necesitamos generar protocolos específicos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana, con la migración venezolana y con los niños y las niñas que estaban fuera de las escuelas, creo que lo que logró movilizar es ese norte que ella Miranda tiene. Pero a la vez es una mujer con competencias de actuación, como plantea Guerrondo, ¿no? Saber leer el problema rápidamente y tener una posición frente a él y actuar frente, ¿no? Entonces, creo que hay que jugar entre esta formación, digamos, de un ejercicio ciudadano, con determinadas apuestas y valores democráticos, pero a la vez tener estas competencias más ejecutivas. Creo que hay veces, y en nuestro caso, en el Ministerio de Educación, algunas veces hemos visto o nos hemos visto entre estos grandes valores y esto, digamos, ha lentificado algunas decisiones y otros gobiernos que han sido muy operativos, pero que perdieron, bueno, desde mi punto de vista, algunos nortes, ¿no? Totalmente de acuerdo con la compañera con respecto a la participación de la comunidad y hacer pertinente culturalmente, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes retos de los estados nacionales, ¿no? Y de repente ahí contarte cómo incluso llegan las contradicciones concretas a las escuelas, ¿no? Me acuerdo que hace unos años, porque yo estuve en el ministerio hace como 6 o 7 y regresé hace 4 o 5 meses, y me acuerdo que unos especialistas de región me decían, porque yo, entre otras cosas, digamos que el tema de la escuela que yo trabajo es el de ciudadanía. Y entonces estaba trabajando con unos especialistas y esos especialistas me decían, Lilia, pero no entiendo, acá venimos, hablamos teóricamente, muy lindo de una ciudadanía intercultural, democrática, etcétera, pero mira lo que sucede en escuela. En el Perú hay una norma que dice que en todas las escuelas tiene que haber representación estudiantil. Pero esta representación estudiantil es bien en un esquema bien occidental, o sea, el alcalde, y bueno, muchas veces además se replican los errores que tenemos fuera. Pero me contaba este especialista que en una escuela habían intentado, no lo habían intentado, habían generado una representación diferente, donde se había hecho una asamblea, donde cada aula tenía un representante y era una asamblea total de todas las aulas de la escuela, ¿no? Que se asemeja más a asambleas comunales, digamos, ¿no? Pero que había llegado el especialista del ministerio y les había dicho que eso no era posible, ¿no? Entonces, esas son las contradicciones que quizás en estos sentidos comunes que tenemos que hacer de entender realmente la pertinencia cultural, realmente abrir diálogos interculturales y no solo estas mezclas en comidas, en fiestas, son las que quizás nos demanden más retos, ¿no? Y el tema docente yo creo que es el esencial, ¿no? Siempre hablamos de cómo mejorar los recursos, mejorar libros, y evidentemente eso es también importante, pero los procesos de enseñanza, aprendizaje, más allá de que efectivamente creo que hay que reconocer que hay una educación más informal, que hay medios digitales, que todo esto está modificando algunas cosas,
Finalmente, la interacción es lo principal. Y quizás por eso es que el sector es tan difícil de mover, porque hay que mover paradigmas y culturas. Los profesores hemos sido alumnos y hemos vivido en escuelas. Algunos dicen que es la única profesión que cuando comenzamos a estudiar ya hemos tenido contacto con ella como 12 años y hemos tenido experiencias y las hemos vivenciado de esta manera. Y lo que es peor es que en los pedagógicos muchas veces reforzamos, ¿no? En la formación inicial, por lo menos en nuestro país, existen lo que llamamos los pedagógicos, que hoy estamos en una reforma para convertirlos en escuelas y que realmente puedan dar bachilleratos, y esos dependen directamente del ministerio y el currículo depende directamente del ministerio, y justamente estamos en un proceso de creación de nuevos currículos. Sin embargo, una cosa nuevamente es el papel, donde podemos poner muchas cosas, y otra cosa es cómo se va a implementar esto. Y cómo, porque nadie da lo que no experimenta. Entonces, si la forma en que trabajamos en los pedagógicos no son formas democráticas, no son relaciones de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, el tipo de evaluación donde nos ponemos de acuerdo en metas e incluso en la calificación que nos damos es altamente democratizador. Sin embargo, esto no se da ni en las escuelas, y digo, pedagógicas, ni en las, digamos, en escuela de educación básica, eso está lejísimos de ser realidad. Entonces, realmente es un factor. Viniendo para acá, con Patricia Salas conversábamos de qué debería ser lo principal en la formación docente, ¿no? Y ella me hablaba de lo importante que es lo disciplinar, lo didáctico, lo pedagógico, pero hay una dimensión de desarrollo personal que quizás no hemos deconstruido, ¿no? Porque ¿cómo vamos a trabajar con equidad de género si hemos crecido con otros paradigmas, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de la inclusión si hemos crecido con otros paradigmas? Entonces, ¿cómo generar espacios donde podamos conversar y discutir desde la formación inicial, pero también en la formación en servicio, para ayudarnos entre nosotros en el diálogo a comenzar a cuestionarnos? Yo creo que si por lo menos generamos la cuña del cuestionamiento, vamos a poder avanzar, ¿no? ¿Qué es estar en el aula y qué es estar en el sistema? Yo diría que son dos retos enormes, ¿no? No sé ustedes, pero a veces yo tiendo a decir que el ministerio es un monstruo que pisa fuerte. Hay tantas cosas que mover, tanto alineamiento que dar, porque son miles de direcciones, bueno, exagero, 19 direcciones, donde hay que ponerse de acuerdo entre qué plantea EBR, qué plantea formación inicial, qué plantea la DIGESE, que es la que ve la cultura escolar, digamos, la calidad de la escuela, y entonces todos somos seres humanos, ¿no? Entonces ponernos de acuerdo y alinear, y en ese momento es el pedido que me hace la viceministra, alinea pedagógicamente, y yo le digo, ¿por dónde comienzo? ¿No? O sea, es bien difícil, pero yo diría que el trabajo del aula es tan difícil como ese. Atender a 30 alumnos con equidad, siendo inclusivos, reconociendo sus intereses, generando planificaciones diversas, generando empatía, conversación, mirada a los ojos, es algo que es difícil de lograr y sobre eso tenemos que trabajar. Yo diría que si regresaría a la escuela lo haría desde otra mirada. Yo en general he sido altamente cognitiva y era lo que siempre reclamaba, y en la experiencia de la vida entendí que, bueno, la ciudadanía siempre fue una apuesta, pero fue una apuesta política, ¿no? Pero por cosas de la vida, hace 5 años participé de unos seminarios donde este tema de lo personal resultaba siendo fundamental, y entonces creo que es lo fundamental para nosotros en escuela también. Pero bueno, ya me puse media nostálgica, así que esperemos que en los siguientes 2 días
podremos transitar en estos protocolos, estas maneras de mirar las cosas, pero también recordemos cuál es la razón de ser en escuela, y creo que en eso muchos y muchas de las que estamos acá debemos estar de acuerdo. Gracias. Muchas gracias, Lilia.